Hola a todos. Vamos a conversar sobre carcinogénesis mamaria. La carcinogénesis se define como el origen, producción o desarrollo de un cáncer a través de cambios genéticos y epigenéticos que alteran un balance normal entre lo que es la proliferación celular y la muerte celular. Normalmente en los tejidos sanos, hay un balance entre lo que es la proliferación de las células normales y la muerte celular de las células que son anormales o presentan algún tipo de daño. Durante la carcinogénesis, este equilibrio se pierde y entonces hay una proliferación de células dañadas, de células con trastornos, una proliferación incontrolada que hace entonces que se genere un tumor. La carcinogénesis tiene un mecanismo general de producción. Podemos tener un agente externo, que es un compuesto químico, una noxa externa, que genera un metabolito, un reactivo intermediario que se une de forma covalente al ADN, pero en una célula normal, donde los mecanismos de control celular funcionan adecuadamente, se repara el ADN y no sucede nada. También puede tratarse de una noxa interna, por un metabolismo endógeno que genere una noxa que sea un reactivo intermediario o un aumento de los radicales libres de oxígeno que generan bien sea una unión covalente al ADN o una desestabilización del ADN. Nuevamente, si los mecanismos de reparación celular funcionan, pues se repara el ADN y la célula queda normal. Pero en algunos momentos, debido a que no funcionan estos mecanismos de reparación, bien sea por mutaciones hereditarias o unas mutaciones adquiridas, no hay reparación del ADN. Esto genera a nivel del ADN mutaciones que si son en los protooncogenes o en los genes supresores de tumores, a esto le añadimos mutaciones hereditarias que involucren estos genes de control de crecimiento celular, vamos a tener entonces un aumento de la expresión de los oncogenes y una disminución de la expresión de los genes supresores de tumores. Igualmente, estos factores exógenos o endógenos pueden alterar las vías de señalización celular y entonces esto genera un aumento de la proliferación del tejido, una disminución de la apoptosis. Recordemos en el concepto de carcinogénesis que al haber un desbalance entre proliferación y apoptosis es cuando se produce la transformación maligna. Hay una disminución de la diferenciación del tejido con un aumento de la angiogénesis. Es necesario que haya síntesis de vasos sanguíneos nuevos porque hay un crecimiento acelerado del tejido y también puede haber un aumento de la migración e invasión tanto local como a distancia. Todo esto genera una transformación maligna del tejido en cuestión. Para comprender la carcinogénesis mamaria es necesario saber que hay unos eventos fisiológicos mamarios donde el tejido es más vulnerable. Entonces son 3 momentos importantes en la vida de la mujer donde se puede producir una transformación maligna con una mayor probabilidad. El primer momento son los estados iniciales de desarrollo mamario, es decir, la etapa prenatal, cuando se forma la mama. En este momento, como vemos una proliferación normal del desarrollo mamario, es un tejido que es más vulnerable a cualquier acción de alguna noxa, tanto externa como interna. Durante la pubertad se produce entonces el segundo momento de desarrollo mamario y un crecimiento de las células mamarias para generar lo que es la mama virgen en los estadios de Tanner que bien conocemos, y en este momento también de aumento de proliferación celular se produce entonces un momento vulnerable. El último momento es el primer embarazo a término, donde la mama termina de desarrollarse completamente para prepararse para la lactancia durante el embarazo. En este momento también hay un aumento de la proliferación de la mitosis y la mama es mucho más vulnerable de sufrir alguna mutación a nivel del tejido por alguna noxa interna o externa.
En este gráfico podemos ver cómo están agrupados los diferentes factores que influyen en la carcinogénesis mamaria. En la parte superior derecha podemos ver los compuestos disruptores endocrinos. Aquí están enumerados todos los que pueden afectar la mama. En la parte inferior, los químicos industriales que también pueden generar trastornos a ese nivel. Vemos en la parte superior izquierda lo que son las hormonas, los estrógenos y progestágenos, los anticonceptivos, los bioidénticos, terapia de reemplazo hormonal, los estrógenos vegetales. Después vemos en la parte inferior izquierda todo lo que está relacionado con las radiaciones ionizantes y no ionizantes. En el centro vemos las diferentes vulnerabilidades, ya hablamos de los diferentes momentos de exposición y además otros factores como pubertad temprana, menopausia tardía, la presencia de mutaciones BRCA1 y 2 y algunos otros trastornos genéticos polimórficos, el sedentarismo, alguna relación con raza, herencia, el alcohol, la dieta, no haber tenido hijos o tener hijos de forma tardía. Todos estos elementos pueden generar entonces carcinogénesis mamaria dependiendo del momento, como ya lo vimos, de que actúe este factor sobre el tejido mamario. Aquí podemos ver cómo es el proceso de carcinogénesis mamaria específicamente en la célula de la mama. Vemos que hay agentes externos que dañan el ADN, ya vimos, pueden ser químicos, radiaciones, virus, que generan entonces una alteración del ADN. Si hay una reparación exitosa, pues la célula continúa siendo una célula normal y no hay ningún cambio a nivel del tejido. Sin embargo, si hay una falla de reparación del ADN, que puede haber una mayor susceptibilidad en pacientes que tienen mutaciones de genes que afectan tanto la reparación del ADN como el crecimiento celular y la apoptosis. Estos genes pueden ser el BRCA, P53 y AT. Esto genera entonces una activación de los oncogenes promotores de crecimiento como CMYC y ERB2. Además, hay una inactivación de los genes supresores de tumores. También puede haber alteración de los receptores de estrógeno y del factor de crecimiento epidérmico. Todo esto, sumado a una apoptosis defectuosa, hace que se generen entonces productos alterados, proteínas alteradas y proteínas regulatoras y estructurales alteradas. Todo esto entonces genera un aumento, como vimos en el gráfico inicial, un aumento de la proliferación celular y genera entonces un crecimiento tumoral a nivel mamario. En este gráfico vemos cómo es la disposición a nivel del tejido de las diferentes células de la mama. Vemos una capa de células basales, las células mamarias primordiales o células madre mamarias. Vemos las células luminales, las azules oscuras, las que tienen receptores hormonales positivos, y las más claras, las negativas, adipocitos, fibroblastos, macrófagos y células endoteliales. En el epitelio normal vemos una sola capa de células basales y una capa de células luminales, y por debajo de la membrana basal el estroma con los fibroblastos, los adipocitos y macrófagos y células endoteliales. En la hiperplasia intraductal se produce en primer lugar un aumento de la proliferación de las células luminales. Posteriormente, en hiperplasia intraductal atípica, estas células luminales comienzan a tener alteraciones a nivel de su núcleo por el ADN dañado y comienzan a proliferar de forma descontrolada. En el carcinoma in situ se ve ya evidentemente un tumor, pero que no sobrepasa la membrana basal, y en el caso del carcinoma invasivo, pues ya sobrepasa la barrera de la membrana basal. Las células madre mamarias son las que en los diferentes momentos del desarrollo dan lugar a las células luminales y basales y mioepiteliales a través del progenitor pluripotencial.
Posteriormente se diferencian y generan entonces ya las células maduras diferenciadas. En la carcinogénesis mamaria hay dos teorías del origen de estas células atípicas. Una que procede directamente de las células madre mamarias y se convierten en células madre de cáncer de mama, las células madre atípicas que dan lugar al tumor, y por otro lado pudieran ser a través de las células diferenciadas, tanto ductales alveolares, que generan a través de la transformación maligna el tumor en el tejido mamario. Por supuesto que los estrógenos han sido implicados en la carcinogénesis mamaria y se han descrito dos vías importantes a través de la cual el estrógeno puede entonces funcionar como este agente carcinogénico o agente que va a alterar la conformación del ADN en estas células. Como podemos ver en la gráfica hacia la derecha, el estrógeno puede unirse al receptor de estrógeno, bien sea a través de la vía genómica, no genómica o de la transcripción mitocondrial, generar una expresión alterada a nivel genético que aumenta la proliferación celular y disminuye la apoptosis. Sin embargo, a través de un metabolismo anormal del estrógeno se pueden generar metabolitos oxidativos que generan quinonas y estas quinonas se unen y oxidan al ADN generando daño a ese nivel y alteraciones, por supuesto, del funcionamiento celular a raíz de las alteraciones a nivel genético. Aquí podemos ver en este gráfico cómo el estrógeno puede entonces entrar al citoplasma y unirse al receptor, generar, como es la vía tradicional, a nivel nuclear una respuesta genética, es decir, generar transcripción de proteínas. También puede generar entonces transcripción a través del ADN mitocondrial de proteínas a ese nivel. También generar estos metabolitos que pueden generar alteraciones tanto del ADN nuclear como del ADN mitocondrial y finalmente a través de las vías no genómicas por la activación de la proteína G a nivel de la unión a receptores de membrana que generan entonces como resultado final una inhibición de la apoptosis, una alteración del control del ciclo celular y una proliferación celular, lo que da lugar entonces a un aumento del crecimiento del tejido y de un tejido tumoral. Sin embargo, no solo los estrógenos tienen un papel fundamental en la carcinogénesis mamaria, también los progestágenos pueden verse involucrados. Aquí podemos ver cómo el progestágeno en la gráfica de la izquierda superior entra a las células luminales que tienen receptores hormonales. A nivel nuclear genera entonces la transcripción del RANK ligando. Este RANK ligando se puede unir en las células luminales que no tienen receptores hormonales y aumentar entonces, como vemos, la transcripción de la ciclina D1. La ciclina es fundamental para el funcionamiento del ciclo celular y eso aumenta entonces la proliferación celular a ese nivel. Hay una mayor supervivencia de estas células. Como podemos ver en la parte inferior, hay una expansión de las células madre gracias a toda esta, a través del RANK ligando. Y como podemos ver, puede haber un aumento de la mitosis a nivel de la proliferación, a nivel de las células luminales, que va aumentando entonces, va a iniciar la carcinogénesis a ese nivel. Va progresando y bueno, una vez que supera la membrana basal puede generar entonces invasión y migración de estas células tanto a nivel local como a distancia a través de la metástasis. En este gráfico podemos ver de forma más detallada cómo es la interacción del RANK ligando con la célula mamaria. Aquí vemos el RANK ligando se une al receptor RANK a nivel de la célula luminal negativa para receptores de
hormonas y a través de GAP2, uniéndose a ERB2, produce una activación de una cascada que genera un aumento de la transcripción de ERB que puede entonces dimerizarse a nivel de la membrana plasmática, internalizarse y generar entonces un aumento de la síntesis de ciclina D1, que como vimos es fundamental para que siga continuando el ciclo celular y es vital para un aumento de la proliferación y de la supervivencia de estas células a nivel mamario. Si esta célula está alterada, pues produce un aumento de la proliferación de células atípicas. Además de interactuar con el RANG ligando y con otros receptores como el factor de crecimiento epidérmico y hormona de crecimiento, el receptor de hormona de crecimiento, los progestágenos pueden generar síntesis de WNT4, que es una proteína que cuando se une al receptor genera entonces una estimulación de la célula progenitora luminal. Es fundamental durante el desarrollo mamario porque genera entonces una proliferación de estas células progenitoras para diferenciarse en células luminales y generar entonces el desarrollo mamario. En el caso de la carcinogénesis, es decir, si hay una célula alterada, pues induce, a través del progestágeno, se induce proliferación, además de las otras vías, a través de la vía de esta WNT4. Después de evaluar todos los eventos que generan carcinogénesis mamaria, podemos concluir que se trata de una serie de factores, múltiples factores, que tienen que coincidir para generar entonces la transformación maligna del tejido mamario. Es así como una tormenta perfecta donde tienen que coincidir todos estos factores para generar entonces cambios a nivel celular, cambios atípicos y la progresión tumoral. Es importante destacar que no solo las hormonas tienen un papel fundamental en esta carcinogénesis, sino que tiene que haber mutaciones, tiene que haber una célula con el ADN dañado para que las hormonas induzcan de alguna manera la proliferación de estas células y se genere entonces el tumor maligno. Muchas gracias y feliz día.